Muchos hermanos de vacaciones, en campamento, los jóvenes se notan mucho también. Y nada, hoy quería compartir con vosotros en Romanos, un texto en Romanos, capítulo 5 de Romanos. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues es un texto un poco, no difícil, pero sí va combinando muchas veces a Adán y Cristo. Va haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Esta carta, como sabéis mucho, la escribió el apóstol Pablo desde Corinto, a la iglesia que estaba en Roma alrededor del año 58 después de Cristo. Y Pablo deseaba visitar a Roma y escribe esta epístola con el propósito de enseñar las verdades del Evangelio, de enseñar la santidad de Dios, la gracia, la fe y la justicia que Dios demanda. Una justicia que todos necesitamos, porque todos, como hemos leído, estamos perdidos y necesitamos la justicia de Dios. Todos necesitamos la justicia de Dios. Y como vamos a ver en el tema principal de este texto, el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. En Adán estábamos todos representados y en Adán todos somos constituidos pecadores y por el pecado entró la muerte. Él era nuestro representante y el pecado de Adán afectó a la humanidad. Te cuenta la historia de Irena Zenle, una historia real. Era una enfermera y trabajadora social polaca en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la ocupación nazi, ella tomó la decisión de salvar a niños del gueto de Varsovia. Entonces ella quería salvar a estos niños judíos y aprovechó que era enfermera y tenía acceso a esos niños para sacarlo de allí, para que no lo aniquilaran, y lo sacó en ambulancia. Se inventaba cualquier manera para sacar al niño y tomó la decisión, salvó a más de 2.500 niños, esa persona, Irena Zenle. Y ella escribía los nombres de los niños porque ella tenía intención de que esos niños volvieran con sus padres. Y debajo de un árbol enterraba en frascos, enrollaba los papelitos y escribía el nombre de las personas, de los niños, para luego devolverla a sus padres si era posible. Fue una persona que tomó una decisión y con ella la apoyaron muchas personas y ella representaba
a muchas personas que la apoyaron para salvar a sus niños. Salvó miles de vidas con su valentía y humanidad, y demostró que incluso en medio del horror una persona puede ser un rayo de esperanza. Su historia ha inspirado a generaciones a actuar con coraje frente a la injusticia. Fue capturada y torturada a muerte, pero escapó gracias a la resistencia polaca. Murió en 2008, a los 98 años. Irena representaba a muchas familias que la apoyaban y representaba a esos niños. Y con su decisión de salvar la vida, afectó y salvó a miles de vidas. Tomó una buena decisión. Por la decisión de esa persona fueron salvas muchas personas, muchos niños. Otro caso más bíblico lo encontramos Jonás. Jonás, cuando tuvo el llamado de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué quería hacer Jonás? Huir de la presencia de Dios. ¿Y dónde se montó Jonás? En una nave que iba a Tarsis, iba aquí a Huelva. ¿Y qué pasó después? Que Dios mandó una tormenta, una gran tormenta, y todos los marineros temieron, tuvieron miedo, porque pensaban que el barco se hundía y que todos iban a morir. Por la desobediencia de un hombre de Jonás afectó a todos los marineros. Y ya sabéis cómo continúa la historia. Cuando los marineros descubren quién es Jonás, Jonás quiere tirarse del barco, pero la desobediencia de Jonás trajo esa maldición, no trajo esa gran tempestad que iban a morir todos los marineros. La desobediencia de un hombre afectó a muchos. En el capítulo 3 de Génesis registra la entrada del pecado en la raza humana. El capítulo 3 es considerado por muchos como el capítulo más triste de la Biblia, donde el hombre desobedece a Dios. El hombre tenía una comunión perfecta con Dios. El hombre lo tenía todo, tenía un huerto, tenía para comer de todo, no tenía problemas, estaba en intimidad con Dios, en comunión con Dios, en buena relación con Dios. Y el hombre decidió pecar, ¿no? Pecó. Y nos dice la palabra que entró el pecado y como consecuencia la muerte. Y el mal alcanzó a toda la raza humana. Nos ha alcanzado a todos. Y todos le hemos dado la espalda a Dios. A pesar de los adelantos científicos y del progreso de la civilización, la educación, el mundo y la sociedad está sumergida en la miseria, la violencia, la guerra, la injusticia, la miseria, la violencia, el egoísmo, la corrupción, la maldad y la muerte. Hecha la condición caída del hombre, un hombre que está lejos de Dios, está muerto espiritualmente, y esta es la condición pecaminosa del ser humano. Basta con ver las noticias. Hace 2 días escuché la noticia de que un niño de 17 años fue apuñalado en Isla Mayor. Él era de la Puebla de Río. Y muchas veces es mejor apagar la tele y no ver las noticias, porque vemos violencia, guerra, corrupción, muerte. Y esta es la condición del hombre. Esto es una realidad. El hombre no es bueno por sí solo. Necesitamos a Dios. Y estamos inclinados hacia el mal. Y este es el problema del hombre. Es como un portátil o un móvil que se nos cae al agua o se nos cae de una primera planta. Bajamos corriendo, lo secamos, intentamos repararlo, pero cuando abrimos la pantalla está dañada, tiene líneas, no vemos bien la imagen, estamos distorsionados. Pues eso es lo que le pasa al hombre. El hombre está distorsionado, el hombre no está operativo, no está bien porque se tiene que reconciliar con Dios. El hombre está roto, está estropeado. Esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia. Vamos a ver este texto que he leído antes en tres apartados: la herencia de Adán, la herencia de Cristo y una comparación, un contraste entre Adán y Cristo. El título de esta aplicación es El triunfo de Cristo sobre el pecado de Adán.
el triunfo de Cristo sobre el pecado de Adán. Vamos a ver la herencia que nos ha dejado Adán. Dice la palabra que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está claro que todos hemos pecado. Por la desobediencia de Adán, que era nuestro representante, todos hemos pecado. Adán transmitió a todos su descendiente la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza presente desde el momento de la concepción, desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya venimos dañados, ya venimos con la pantalla averiada. Mira lo que dice en Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción tenemos esa naturaleza. Nuestra naturaleza es caída, pecaminosa y muerto espiritualmente. Todos pecamos. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero nos podemos preguntar, y es una pregunta lícita, ¿pero qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Si yo no estaba allí, ¿por qué ese pecado se transmitió a todos los demás? ¿No lo habéis preguntado alguna vez? Yo sí me lo he preguntado. ¿Pero qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Adán representaba a toda la raza humana. Todos estábamos en Adán genéticamente. Y tú y yo, si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos pecado. Si la humanidad hubiera tenido la oportunidad de elegir un representante para que nos representara delante de Dios, hubiéramos cogido a Adán. Adán era sin pecado, su matrimonio era perfecto, no estaba influenciado por la cultura, porque era el primero en ser creado, no estaba influenciado por la cultura, tenía buena intimidad y relación con Dios, conocía a Dios, conocía su voluntad. Entonces todos hubiéramos cogido a ese representante, a Adán. Y a pesar de eso, con todo ello, tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos pecado también. Dice en Hechos 17:26, en Hechos de los Apóstoles, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. Cuando me puse a estudiar la palabra linaje, viene del griego y significa genos, es la palabra original, y significa raza, familia, nación y descendencia. Y la palabra descendencia no es escandalizaros por lo que voy a decir ahora. La palabra descendencia en el griego es esperma. De ahí viene nuestra palabra castellana espermatozoide. Quiere decir que de Adán, nosotros somos simiente de Adán. Venimos directamente de Adán. Genéticamente venimos de Adán. Él ha sido nuestro padre. Y nosotros somos simiente de Adán. Todos los hombres somos iguales, pues todos venimos de Adán. Una misma simiente. Está claro que todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Y esta es la mala noticia. Todos nacemos rotos. Todos nacemos estropeados. Todos nacemos separados de la voluntad de Dios. Todos nacemos separados de esa intimidad con Dios. Dice en Romanos 6:23, Romanos, en la carta a los romanos que escribe Pablo, dice que la paga del pecado es muerte. Adán desobedeció, entró el pecado y la paga del pecado es la muerte. En el principio nosotros no estamos destinados a morir. Nuestro destino no es la muerte. Dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre.
nosotros no estamos destinados a morir. Por eso vino Cristo, nuestro Señor. Todos estamos muertos espiritualmente, separados de Dios y sin esperanza. Y todos necesitamos un Salvador. Dice en Efesios, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Romanos 3:10 al 12, citando el Salmo 14, dice, como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien atienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo esto porque estamos separados de Dios. Nosotros podemos hacer obras buenas y aparentemente ante el mundo son consideradas obras buenas. Y la gente puede decir, esta persona hace obras buenas, hace cosas buenas, pero a la luz de Dios no hay justicia, no es bueno. Dios tiene un estándar que hay que cumplir y si no cumplimos ese estándar no podemos ser buenos a su ojo. Podemos ser buenos a los ojos de los demás, a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios no alcanzamos esa justicia, esa salvación. La decisión de Adán nos afectó a todos. Todos estamos rotos, todos estamos muertos espiritualmente, no funcionamos bien, la pantalla del móvil se apaga cuando menos te lo esperas, estamos rotos. Y es por la decisión de una persona que afectó a todos. Truman era el 33º presidente de los Estados Unidos, entre 1945 y 1953, y tomó la decisión de tirar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Tomó la decisión de lanzar la bomba atómica, matando con ella a más de 210.000 personas. Y fue la decisión de un solo hombre, el hombre que dicen que es el más poderoso de la Tierra, el presidente de los Estados Unidos, decidió tirar 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki y afectó a muchos. Murieron aproximadamente 210.000 personas. Bajando esto a nuestro hoy, aplicándolo a nosotros hoy, vosotros y yo tenemos también una responsabilidad en mayor y menor medida. Aquí está el alcalde tiene una responsabilidad mayor como alcalde de Utrera y la concejala, pero todos tenemos una responsabilidad delante de nuestra familia, delante de nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en el instituto, en la universidad, donde quiera que estemos. Yo represento a mi familia, represento también a la iglesia, tú también representas a la iglesia cuando estás fuera de aquí, todos representamos a algo. Y todos tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Como marido, como esposa, como hijo, tenemos una responsabilidad. Y esas decisiones afectan a nuestra familia. La pregunta es, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar tú? Cuando sea una decisión que tenga responsabilidad, pregúntate cómo va a afectar esto a mi familia, cómo va a afectar esto a mi iglesia, cómo va a afectar esto al pueblo de Utrera, cómo va a afectar las decisiones que yo tome al resto, a nuestro entorno, allí a los que están cerca nuestra. Y como he dicho, esta es la mala noticia, que entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte. Y todos estamos condenados. Pero hay una buena noticia, no poneros tan serio, hay una buena noticia. Y es la herencia de Cristo. La herencia de Cristo. Y se me venía a la mente una herencia incorruptible. En Primera de Pedro, capítulo 3 al 5, nos habla de ello. Dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Para una herencia
reservada en los cielos para vosotros. ¿No os llena esto de gozo? Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para hacer manifiesta en el día postrero. Y en el versículo 14 nos dicen que Adán es figura de aquel que había que venir. ¿Qué es una figura? Es un símbolo, es un tipo, es una sombra de una persona o un evento que estaba en el Antiguo Testamento y que apunta como una flecha hacia Cristo. Algo que en el pasado apuntaba a Cristo. Y Adán, nos dice la Escritura, que era figura de Cristo. En el versículo 14 lo podéis ver. Adán es figura de Cristo, es tipo de Cristo. Y era el que había de venir. Cristo es la imagen de la sombra del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿quién había de venir? Ya lo he dicho, Cristo. Un nuevo hombre que nos representa, un nuevo Adán, que es Jesucristo, y vino en la condición de hombre. Cristo, el postrer Adán, el último Adán, el nuevo Adán, es nuestro nuevo representante ante la humanidad. Adán era el antiguo representante y Cristo es el nuevo representante. Tenemos la mala noticia, pero tenemos la buena noticia. Dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así como Adán es cabeza de la antigua creación, Cristo es cabeza de la nueva creación. Ahora tenemos un nuevo representante. Ahora tenemos esperanza, una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, el incumplimiento, la infracción. Porque si por la infracción de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo representante, tenemos a Cristo. De la misma manera que el pecado de Adán nos afectó a todos y todos estamos rotos, de la misma manera la justicia de Cristo nos alcanza a todos los que creen en Él, a todos los que depositan su fe en Él, Él nos alcanza su justicia. El don se refiere al regalo de la gracia para la salvación. El don es un regalo que te da Dios para que tú lo escojas por medio de la fe. Dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el don vino a causa de muchas infracciones, a causa de muchos incumplimientos, para justificación, para justificarnos. De la misma manera que nos hacíamos la pregunta, ¿qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Si yo no estaba allí, y ya hemos visto que todos estábamos genéticamente en Adán, y Adán nos representaba, ahora Cristo nos representa. ¿Pero qué he hecho yo para coger ese regalo? ¿Qué he hecho yo para merecer? Un regalo no se merece, por definición. Un regalo se da. No merecemos nada. La respuesta es que no merecemos nada. En Efesios 2:9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra. Un regalo se da, no se merece. Y Dios nos lo da gratuitamente y sin merecerlo. No merecíamos ese don de la gracia. Si nos ponemos muy fino, aislamos muy fino, si aportamos algo a nuestra salvación, ¿qué pensáis que es? ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Nuestros pecados es lo único que aportamos, y fijaros lo que es nuestro pecado. Por eso vino Cristo y murió por nosotros. En Romanos 5:8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo, el postrer Adán, el nuevo hombre que nos representa, murió por nosotros. El nuevo hombre, el último hombre. Pues muchos ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Pero qué quiere decir que ya estamos justificados? Que ya estamos exculpados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la justicia de Dios? En su palabra dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. El hombre es culpable delante de Dios. Es como alguien que ha cometido un crimen y se presenta delante de un juez, solo. Se presenta delante del juez, el juez dice culpable, a la cárcel. Pues así está el hombre. El hombre, por nosotros mismos no podemos presentarnos delante de Dios, porque somos culpables. ¿Y el pago del pecado cuál es? La muerte. Entonces lo que merecemos es la muerte. Pero necesitamos a alguien que nos justifique, alguien que nos salve, alguien que dé la cara por nosotros. Y esa es la buena noticia, y ese es Cristo. La justicia de Dios es lo que Dios exige, lo que Dios demanda o lo que Dios requiere para que alguien pueda ser salvo y entrar en su presencia. No una justicia parecida ni similar, tiene que ser una justicia exactamente a la de Dios. Y por eso Cristo murió por nosotros, porque es una justicia, porque es Dios mismo quien muere para darnos perdón de los pecados. Nadie puede entrar en la presencia de Dios si no viene recubierto de su sangre, que nos justifica, no viene revestido con la justicia de Cristo, que derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo, nuestro nuevo representante, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos eso, justicia de Dios en Él. La justicia de Dios es imputada, es puesta a nuestra cuenta. El pecado del creyente se le imputa, se carga en la cuenta de Cristo. El pecado se imputa a la cuenta de Cristo. Cristo lleva nuestros pecados. Y la justicia de Cristo se imputa, se carga a la cuenta del creyente. Esto lo llaman los teólogos doble imputación, porque Cristo cargó nuestro pecado y nos revistió con su justicia. Y ahora nos podemos presentar delante de Dios y nos declara justos por la sangre de Cristo. ¿No es una maravilla? Por lo tanto, por la obediencia de uno somos declarados justos. Por la obediencia de Cristo, por su justicia, somos declarados justos. A los que reciben la salvación por gracia, tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que aceptar ese don, esa gracia, ese regalo. Dios ha muerto ya por nuestro pecado, pero tú tienes esa responsabilidad de aceptar el regalo de Cristo, aceptar la salvación, aceptar la fe y la gracia de Cristo. Por lo tanto, nadie se condenará por el pecado del primer Adán. El que se pierda, se perderá simplemente por no haber aceptado ese regalo, por no haber aceptado al postrer Adán. Y tercer punto y último, vamos a ver unos contrastes entre Adán y Cristo, para que queden más claras. Tenemos una buena noticia, tenemos una mala noticia, ese es el Evangelio, que el hombre está separado de Dios, y tenemos la buena noticia, que Cristo ha venido para reconciliarnos con Dios. Murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, volverá de nuevo, y todos los que depositemos la fe en Cristo seremos salvos de la paga del pecado que es. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos estamos rotos si no aceptamos esa salvación, si no aceptamos ese regalo. Los contrastes entre Adán y Cristo. La tentación de Adán tuvo lugar en un huerto donde tenía abundancia de todo alimento. No podía estar en mejor lugar.
Es como si a día de hoy nosotros nos encerraran en el Mercadona y nos dejaran todos los alimentos para nosotros. Teníamos de todo y solamente te dice, de este helado de turrón, que es el que te gusta más, no vayas a comer. Y tú vas y coges el helado de turrón. Y tiene de miles de sabores y elige lo que está prohibido. Pues Adán estaba en el huerto, tenía de todo. Y sin embargo el contraste de Cristo. ¿Dónde fue tentado Cristo? ¿Dónde fue tentado Cristo? En un desierto. ¿Dónde había de qué? Había nada. Adán tenía de todo, Cristo no tenía de nada. Y venció la tentación. Por eso es nuestro nuevo representante, el mejor que podemos elegir. Cristo es el mejor que podemos elegir. El primer Adán se sometió a Satanás y fue vencido. Cristo, el postrer Adán, se sometió a la voluntad de Dios y venció al diablo. Adán murió por su pecado. Cristo murió por nuestro pecado. En Adán todos somos pecadores. En Cristo somos constituidos justos. En Adán estamos sentenciados a muerte. En Cristo somos poseedores de vida eterna. En Adán estamos separados de Dios. En Cristo somos llevados a Dios. En Adán participamos de su naturaleza caída, rota, como el móvil, roto. En Cristo participamos de su naturaleza divina. En Adán nuestro destino es de constante sufrimiento, como lo vemos en el mundo, como cuando ponemos el telediario y lo apagamos, porque no queremos llenar nuestra cabeza de cosas malas. Y cuando las vemos, pues, comentamos con nuestra familia, que ve cómo está el mundo, a ver si viene Cristo pronto. Muchos de vosotros tenéis hijos adolescentes, yo también, y sufrimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes. En Adán nuestro destino es de constante sufrimiento, en Cristo encontramos descanso permanente. En Adán todos somos condenados a juicio, en Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. Resumiendo, por la desobediencia de uno, Adán, entró el pecado, por la obediencia de uno, Cristo, somos justificados a los que reciben la gracia de Dios. Por lo tanto, nadie se condenará, nadie se perderá por el primer pecado de Adán. El que se pierda se perderá simplemente por no haber aceptado el regalo y no haber aceptado a Cristo, el postrer Adán. Nuestras decisiones son importantes y afectan a lo que nos rodean. Cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos en nuestra barriada, cuando estemos en nuestra comunidad, pensad que las decisiones nuestras afectan a los demás. Y hay una decisión que es la más importante de todas y nos afecta para toda la eternidad. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a seguir eligiendo y votando a Adán o vas a seguir eligiendo y votando a Cristo? Tienes que tomar una decisión, no puede ser ambiguo, no puede estar en tierra de nadie, no puede estar en ese pasillo. Ese pasillo tiene una inclinación total que vas a un lado o vas a otro. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir eligiendo a Adán como tu representante o vas a elegir a Cristo como tu nuevo representante? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Porque lo que está perdido nunca iba a buscar a Cristo. Y ya concluyo y termino con estas palabras de Romanos 10, del 8 al 10. Y esta es la fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué decisión vas a tomar?
¿Va a seguir eligiendo a Adán? ¿O va a aceptar el regalo de la gracia, el don de la salvación que es Cristo? Y cuando estés mañana en el trabajo, piensa, y con tu familia, piensa que tus decisiones son importantes y afectan a los demás. Amén.